eh, desde niña yo crecí en una casa lleno de arte, como ya usted lo dijo, mi papá era escultor y el atelier o el taller formaba parte de la casa. Entonces yo desde chiquitilla podía entrar a ver y cuando ya crecí un poco, entonces me llevaron mis papás a los lugares donde mi papá iba a instalar las obras. Y él se dedicaba mucho a obras religiosas y formaban parte siempre de la arquitectura, siempre estaban como pegados en una fachada o en frente al altar. Hay una website de él que él se llama Kurt Lettow, Lettow, y hace como 2, 3 años hice un libro sobre su obra, muy, muy bonito, muy interesante. Entonces yo conocí en estos años 50, hasta los principios 60, la arquitectura estilo Bauhaus, la arquitectura moderna, racionalista, una arquitectura muy en realidad seria, y era la parte de la reconstrucción después de la guerra, que había, bueno, construcciones por todos lados porque Alemania estaba completamente destruida. Entonces era una arquitectura rápida, racional y, para decir la verdad, tal vez no muy creativa. Ahora los arquitectos estamos viendo estas obras de los años 50 y nadie está muy entusiasmado de este estilo de arquitectura. La arquitectura más creativa se desarrolló después. Pero ahí sí fue que a mí me empezó a gustar la arquitectura, entonces sí decidí ir a estudiar a Hannover, en Alemania. Y ahí yo les escribí, bueno, los muchachos, los estudiantes no saben, pero a ustedes tres ya los había escrito escrito que yo interrumpí mi estudio porque conocí a este Dirk aquí a la par mía y me llevó a Costa Rica. Y nos casamos aquí en el 64. Entonces no había terminado con los estudios, tenía apenas el bachillerato y tuve la oportunidad en principio de los 80 a trabajar en arquitectura en Playas de Nosara. Y ustedes vieron una de las obras ahí que tenían ahí en esta presentación. Luego ya más adelante, sí, me regresé a Alemania ahí a terminar los estudios. Pero siempre yo pude hacer esto porque mis papás estaban allá todavía, y mis papás allá durante la segunda fase de mi estudio me apoyaron. Por ejemplo, tenía que presentar una maqueta al final de la presentación final y mi papá me ayudó. Entonces, la influencia, la ayuda de él ha sido permanente en mi carrera. Me acuerdo de todo, porque uno nunca olvida las épocas del estudio, ¿verdad? Ustedes también, cuando están viejos, se van a acordar. Y lo más importante en esta época era que me especializaba en climatología, el diseño con el clima, el diseño tropical. Y esto suena un poco absurdo, porque Alemania no es un país tropical, es un país de temperatura o de clima moderado, pero, eh, pero sí tenían especialistas y muchos arquitectos que trabajaban en el exterior, en África, en Asia, y había publicaciones y había expertos. Entonces yo fui a llevar los cursos y ya había, bueno, como autodidacta que era en la época de las construcciones de Nosara, ya había investigado bastante sobre el diseño climático. Entonces es esta, bueno, la base de mi carrera aquí en Costa Rica. Julia, yo creo que fue porque viniste 62 y ¿Sí? eso te
como ya hizo ver la necesidad de eso en Costa Rica. Sí, ujú. Eso sí es cierto, porque en esta época nadie tomaba en consideración el clima en el diseño arquitectónico. Aquí los edificios más novedosos eran de corte internacional, pero no eran regional. Y eso sí me llamó mucho la atención. Además, lo que aprendí, bueno, en realidad un estudio muy serio, la modulación, que siempre me recuerdo en todos los proyectos que inicio, busco una cierta modulación, y la modulación tiene unas bases bueno, en la sección áurea o en la regularidad o irregularidad, pero cada proyecto tiene alguna alma intelectual, aunque finalmente se ve muy creativo y muy suelto, pero la base siempre es alguna modulación. Yo no sé si ustedes han trabajado sobre este tema. Sí. Sí, por cierto, hoy en la mañana tuvimos una fuerte pelea por la simetría en la sección áurea. Y, pero lo que yo quiero decir también, cuando di clases en la UACA, que fueron muchos años, yo creo como casi 20 años, uno de mis temas era también que dentro de la naturaleza uno encuentra proporciones armónicas. Y esas proporciones armónicas hay que descubrirlas y se pueden aplicar también en la arquitectura. Entonces yo tenía la teoría como viendo una choza en Guanacaste, ya esta choza intrínsecamente trae sí, alguna modulación. Y cuando mis alumnos llegaron a hacer exámenes, los profesores los rechazaron, dijeron, no, no, eso es tontería, eso no es cierto. Entonces sigo con este tema hoy día todavía porque me parece importante esto como base de la estructura de un estudio de arquitectura. Mucha suerte de que mis colegas me aceptaron de una vez. Yo tenía que hacer un examen de incorporación cuando regresé, porque ya había escuela de arquitectura y Costa Rica y Alemania no tenían la convalidación de títulos. Entonces, en el jurado estaba ahí, por ejemplo, Álvaro Rojas y otros colegas. Inmediatamente hicimos amistad y me acogieron bien y me invitaron a la UACA a dar clases. En el colegio yo estaba en la junta directiva del Colegio de Arquitectos, estaba como representante del Colegio de Arquitectos ante el Federado. He viajado a muchos congresos internacionales de la UIA como representante de Costa Rica, a Egipto, al Cairo, a Brighton, Inglaterra, a Varsovia, a muchos lugares, a Berlín. Y además era vicepresidente de la Cámara de Consultores. Ustedes saben que hay una Cámara de Consultores en arquitectura e ingeniería que se formó como contrapeso al colegio, porque había una época en el colegio que predominaban los ingenieros y los arquitectos no teníamos campo, no nos dejaron. Querían solo los ingenieros firmar los planos y era una gran lucha. Tal vez nadie de ustedes se acuerda de esta época, el deslinde de campo, que era, bueno, era terrible, pero sí, los arquitectos ganamos. Ahora estamos, que mayoría casi, ¿verdad? Y Julia fuiste la cuarta arquitecta. Cuarta o quinta, sí. Uh-huh. Sí, no he sentido ningún rechazo, por dicha. Hubiera sido terrible no estuviera aquí.
siempre hay que involucrarse en algo, hay que ser activo en la sociedad, porque los arquitectos tenemos mucho poder como gremio y podemos hacer muchos cambios, tenemos mucho peso. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes y tal vez a usted, Luis, en el colegio. Lo que yo echo de menos últimamente, que no aparece en ninguna página en la Nación como de una protesta de los arquitectos, de que están haciendo esto o lo otro en el país. El colegio está muy quieto. Entonces yo creo que tenemos que movernos, hacer luchas en la planificación de las playas, como hicimos Dirk y yo, que cuando planificamos el proyecto de Playas de Nosara, es un proyecto muy grande, me imagino que lo conocen, ¿verdad? Ya tiene 40 años y nosotros habíamos planificado de tal manera que hemos dejado los primeros 200 metros de la zona marítimo terrestre libre de construcciones, como una zona de amortiguamiento entre el mar y la tierra, porque es una zona muy delicada, ahí anidan las tortugas, hay un ecosistema muy delicado y eso es una zona que definitivamente no se debe construir y aquí existe esta nefasta ley marítimo terrestre y me gustaría, Luis, que tal vez podemos introducir en el colegio una charla, un seminario sobre esta horrible ley que destruye las playas y permite el desarrollo. Como nosotros voluntariamente habíamos desarrollado de tal manera que no se construyera. Después había gente vivasa en la municipalidad de Nicoya que querían aprovecharse para hacer ahí un hotel, para hacer cosas y entonces nosotros todos nos dimos a la lucha para evitarlo y lo logramos evitar que hasta la fecha y todavía está amenazada porque están haciendo planes de manejo. Y los planes de manejo horribles permiten ahí edificios de 2 pisos y cosas fatales. Yo creo que hay muchas luchas que hay que dar. Luego, aquí en Santana, eh, hemos hecho en conjunto otro proyecto que es el Parque Montaña del Sol, que es un condominio, que fue el primer condominio de lotes en el país. Y que cuando llegamos, aquí había lechería, había potreros pelados que no habían casi árboles y entonces nos dimos a la tarea de sembrar miles y miles de árboles de floración tropicales y ahora yo les envié algunas fotos hoy en la mañana todavía de que ahora está eso como, bueno, como un pequeño bosque otra vez. Y aquí la ventaja es que aquí todo crece, hasta yo siempre digo, hasta un palo de escoba, todo crece y crece rápido, es abundante, da color, da vida, da oxígeno, aporta un grano a la sostenibilidad, al futuro del mundo. Y en esto sí, bueno, que más sembrado ahí es Dirk. Yo he hecho los planos pero él sí ha tomado la pauta en esto, en sembrar y hoy día sí, definitivamente ya se ve el resultado. Sí, ahora tenemos la zona lleno de animales, venados pastean en nuestro jardín y es algo, una tremenda satisfacción. Sí, se ven muchos pájaros que ya estaban extintos en el Valle Central de regreso y eso sí ha sido muy bueno. Luego la minería a cielo abierto, Crucita, esa ha sido la lucha de Dirk, él ha organizado las marchas de la gente de allá para acá y marchas de aquí para allá, publicaciones y todo, porque una minería abierta en un país tan ecológico como Costa Rica es algo que no debe suceder, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de esta época, eso era Sí, hace ¿qué? claro. 10 años, ¿verdad? Y fatal lo que hacían ahí con, bueno, que los árboles los almendros que se cortaron ahí
y el desastre que trae el cianuro y todos estos químicos. Ahorita estamos otra vez iguales, ahora son los ¿cómo se llaman? Galleros. Coligaleros, leros, ¿sí? Y ahora hay que dar otra lucha, porque ahora hay otra vez un movimiento en la asamblea en favor de las minas, en las minas a cielo abierto. Entonces sí, hay mucho que hacer, hay mucho que hay que hacer. Hay que luchar por una planificación en San José. Bueno, ya hay buenos movimientos de plantar árboles y hacer una San José más verde, ya hay iniciativas, pero sigue, hay que seguir en esto. Sí, Costa Rica yo creo que es el único país del mundo que no tiene mina abierta. Sí, logró echar una compañía tan fuerte. En Alemania hay mina abierta de carbón, bueno, en Chile, ustedes saben, Argentina, por todos lados, África es un desastre completo. Sí.